buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor porque estamos llegando al fin de nuestro estudio de la Biblia. Estamos ya hoy toca Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Tito, son palabras al pastor y al pueblo. Primera de Timoteo va a ser la primera carta que vamos a estar viendo. El juicio de Pablo en Roma le fue favorable y fue liberado en esa instancia. Y es probable que fuera a Colosas a visitar a Filemón. Y ahí quizás, probablemente, es que Primera de Timoteo puede ser en Colosas o en Filipos. Indistintamente, fue en esa época que lo escribió. No se sabe a ciencia cierta si fue en Colosas o en Filipos. Timoteo era hijo de un matrimonio mezclado, hijo de madre judía y padre griego. Esto está documentado en Hechos capítulo 16, versículo 1. Timoteo fue educado en un hogar creyente. Conoció a Jesús por el apóstol Pablo. Pablo lo incluyó en su equipo allí en Listra y lo hizo uno de sus asistentes más allegados, digamos, podríamos decir especiales. Eventualmente, Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo es una carta mini, pues le hablas y al pueblo sobre cómo debe conducirse cada uno en la asamblea, en la iglesia y afuera. Tanto Primera como Segunda de Timoteo y también la carta de Tito se conocen como las cartas pastorales. Son las cartas pastorales porque contienen instrucciones para Timoteo y Tito, que eran jóvenes camaradas de Pablo en el ministerio tocante al cuidado pastoral de las iglesias. Y este nombre lo han tenido desde el siglo XVIII. Quiero hacer un paréntesis y también pensar en los jóvenes que hay, sobre todo varones que hay en esta sala, que anhelan obispado, que no deben esperar a ser ancianos de edad, ¿no? o tener una edad ya mayor a 40, 50 años. Se puede servir desde muy temprana edad. Si hay un llamamiento, si hay un anhelo, ¿no? El que anhela obispado, buena cosa, desea, puede estar preparado y ya acercarse al pastor, eventualmente, para poder comenzar a aprender la faena del trabajo pastoral. El autor de la carta primera a Timoteo, estas cartas son especiales y son muy distintas a las otras cartas porque se dirigen y son más personales del apóstol Pablo. Las cartas, primera, segunda de Timoteo, comparten características, comparten contenidos. Estas tres cartas, como les decía, fueron escritas antes del libro de Hechos Apóstoles y casi al final de la vida de Pablo, la primera carta a Timoteo. Pablo fue liberado de prisión en ese periodo, evento que se registra al final de Hechos, a finales de los años 62 e inicios del 63. Esto es documentado. En el año 62, inicio del 63, Pablo ha comenzado esta carta. Y es probable que Timoteo se escribiera alrededor de este año. La única referencia histórica específica, en 1 de Timoteo 1:3, apunta a un periodo de viajes y ministerio. Las cartas a Timoteo y a Tito siempre han sido consideradas especiales porque son muy distintas a las otras cartas paulinas que hemos estudiado en otras clases. La diferencia está en el objetivo de las mismas. Está en el al pastor. Son más personales que otras cartas en este punto. Se mete en la vida del pastor. Había en aquel tiempo obispos, ancianos y diáconos. También vemos que algunos eran asalariados. Esto lo documenta Primera de Timoteo 5, 17 al 18.
En un periodo relativamente breve de tiempo se había desarrollado la estructura de la iglesia tal y como la conocemos hoy. Las cartas fueron dirigidas a Timoteo y a Tito. Timoteo nació en Listra, en Asia Menor. Su mamá era judía, su papá era un gentil griego, y se convirtió con Pablo, que evangelizó Listra en su primer viaje misionero. Timoteo se unió a Pablo y a Silas también en el segundo viaje misionero, y con ellos viajó hasta Grecia. Pablo lo envió a la iglesia de Tesalónica y Corinto. Hablando un poquito de Tito, o el otro joven pastor, también se convirtió con Pablo, quizás en Antioquía de Siria. Era griego el Tito, y Pablo llevó a Tito a Jerusalén para discutir el asunto de la circuncisión. Pues, por ser incircunciso, el testimonio cristiano de Tito, así como su carácter, sirvió para la defensa de Pablo sobre este punto. El apóstol lo envió, hablando de Tito siempre, a Corinto desde Éfeso para tratar los delicados problemas que allí había. Por eso Pablo le encarga que vaya a ordenar lo que estaba desordenado por allí. Fíjense la situación de jóvenes ministros que anhelan servir al Señor. Pablo lo envía, eran jóvenes llenos de Dios, eran jóvenes con un corazón enseñable, no se paraban de mano con Pablo, con el pastor, sino que estaban ávidos de aprender, con corazones esponjas, podemos decir, enseñables y obedientes, ¿no? Digamos, subordinado a la orden, en este caso de Pablo. Lo envía como si fuese enviar a una ovejita en medio de lobos, porque había situaciones complicadas en la iglesia, y Pablo le dice, te envío para que corrijas allí. En otro tanto le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque eran jóvenes ministros, jóvenes pastores que tenían que atender situaciones complejas de la iglesia, y de gente grande, gente mayor. Tito tenía una preocupación espiritual genuina por la iglesia corintia. Pablo lo llevó con él a Creta y allí lo dejó a cargo de la obra. La tradición dice que Tito, ya de viejo, fue supervisor, fue obispo de la obra cristiana en Creta y murió en esa isla de causas naturales. Bien, volviendo a nuestra carta, que es primera de Timoteo, los antecedentes son que se escribió durante el cuarto viaje misionero de Pablo. Viaje que no está documentado en el Hechos y contiene consejos prácticos para un joven pastor de nombre Timoteo, que era llamado hijo en la fe de Pablo. Sabemos que Timoteo, un hombre joven, era un compañero frecuente en los viajes del apóstol y evidentemente veía a Pablo como su mentor en el ministerio y la vida cristiana. Insisto nuevamente, acércate a tu pastor, acércate a hombres fieles, hombres y mujeres fieles que te nutran. No te juntes con personas que no tienen el conocimiento para nutrirte. O sea, uno busca a alguien para nutrirse, no para enseñar. Este es el sentido. De buscar hombres de Dios que puedan dejarte o marcarte el rastro hacia dónde seguir. Pablo le estaba marcando el surco a estos jóvenes pastores hacia dónde tenían que ir. Timoteo estaba supervisando la congregación en aquellos tiempos, ahí en Éfeso, y tenía que enfrentar maestros muy agresivos. Muy agresivos. Imagínate que te envíen a un lugar para corregir y encima hay maestros falsos que se han posicionado en la iglesia, como los hay hoy también. Algunos son bastante agresivos. Al igual que en el caso de Colosas, la herejía que estaban combatiendo Timoteo y Pablo era una mezcla de gnosticismo y judaísmo legalista, una mezcla peligrosísima para una iglesia. Y lo insólito y lo paradójico es que hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy en las iglesias de nuestros días está metido el gnosticismo con apariencia de piedad, con apariencia de sana doctrina, y el judaísmo legalista,
gente que se vuelca a las raíces judías. En su primera carta a Timoteo, Pablo le da instrucciones sobre la adoración pública, particularmente tocante a las funciones de hombres y mujeres, y detalla las características de los pastores, de los diáconos. El capítulo final incluye palabras personales de ánimo y enseñanza y concluye con una comisión a Timoteo de guardar cuidado lo que se le ha confiado. Ese depósito, queridos amados hermanos, recibir palabra como esta, instrucción de Dios, es un depósito de parte de Dios a nuestros corazones. Y ese depósito tenemos que guardarlo con celo santo. Los pastores deben leer. Los que tienen anhelo al pastorado, los que tienen deseo de servir al Señor, hombres y mujeres que quieren volcarse al ministerio, deben leer Primera de Timoteo con frecuencia y, si es posible, una vez cada mes. Para no solamente algunos ven pronta de bendición y de, digamos, de, ¿cómo podría decirlo? Lo que entrega el ministerio, ¿no? La honra, pero pocos se detienen a leer los requisitos y las demandas de Dios para un pastor. El propósito de Primera de Timoteo aparece en esta carta cuando dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Capítulo 3, versículo 15. Entonces, es una exhortación y un mandato fuerte para los ministros de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Querés pasar menos vergüenza? ¿Querés, minimizar el número de pedido de disculpas y de perdón? Siempre es bueno pedir perdón y disculpas, pero ¿querés cometer menos errores? O como decimos coloquialmente, ¿querés meter menos la pata? Tomá la palabra de Pablo, que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es donde está el Dios viviente. Estas cartas fueron escritas para mostrar cuál debe ser la conducta de los miembros de la familia de la fe. Pablo había sido arrestado de nuevo y estaba a la espera de la ejecución. Aunque estas cartas fueron escritas primero como instrucción sobre el cuidado pastoral de las iglesias, hay que reconocer que la doctrina y los conceptos en ellas son importantes para nosotros, porque como los de las otras cartas paulinas, como bien decía Luis al principio, que un verdadero cristiano debe anhelar instruirse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente abre nuestro entendimiento, la palabra de Dios purifica nuestros corazones, la palabra de Dios nos va limpiando a medida que nosotros recibimos esa palabra y consideramos cambiar nuestras conductas. El apóstol Pablo se rumoreaba, ya le decían a él que le quedaba poco tiempo de vida. Y él, en vez de estar preocupado por conseguir un abogado, por ver cómo puede zafar de la situación, o ponerse a llorar desesperadamente, hacer ayuno para que el Señor lo libere de eso, él estaba preocupado por la iglesia y por sus ministros. Fíjense la importancia de estas palabras. Y estas cartas enfatizan, primero, la necesidad de una sana doctrina, o sea, la enseñanza. Segundo, la importancia de la santidad personal entre los líderes de la iglesia. Y tercero, instrucciones prácticas sobre la administración de la misma. Supervisión y organización de la vida de la iglesia local, porque está en las manos del pastor, está en las manos de los ministros el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de una iglesia local. El crecimiento o el decrecimiento de una iglesia local. Y es claro que Pablo, en estas cartas, estaba atacando de forma directa herejías infiltradas en la iglesia. Miren, cuando nosotros a veces estamos distraídos, peleándonos entre nosotros, discutiendo por cuestiones triviales, Satanás aprovecha para comenzar a meter doctrina, pensamientos, filosofías e ideologías dentro de la iglesia.
Algunos sienten que la palabra herejía es un poco fuerte para describir lo que estaba enfrentando la iglesia. Pero sin embargo, 1 Timoteo 1:4 dice claramente: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y esto nos da un vistazo sobre esta herejía que está levantando en la iglesia, y que era puntualmente un intelectualismo especulativo. Una herejía que generaba preguntas cuya meta era destacar el intelecto de la persona que preguntaba y no tanto interesado en la respuesta de esa pregunta. Que le gusta hacer preguntas difíciles o preguntas rebuscadas, pero no considera todo lo que ha aprendido. Y yo siempre tomo nota de lo que dice el pastor Chuy. Viene a pasar la hoja. Hay cosas que por ahí no entendemos y lo queremos entender intelectualmente, o lo queremos entender desde eh, desde el ensayo y nos a entender. Entonces, conviene a veces pasar la página y en su tiempo vamos a comprender todo. Dice 1 Timoteo 6:4 que esta gente tenía esta característica: está envanecido y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, gente que le gusta pelear, de las cuales, de esas contiendas y palabrerías, nacen envidias, pleitos y hasta blasfemias, y malas sospechas, ya no se pueden ver con confianza entre hermanos. Pasando a la carta de Tito 3:9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, son pérdida de tiempo, son vacías y sin provecho. Y amados, esta herejía era simplemente el campo de juego de los intelectuales, el campo de acción de Satanás, porque estos falsos intelectuales de la iglesia estaban confundiendo y desviando la mirada de esos cristianos de la verdad. Y estos herejes eran orgullosos, aunque en realidad no sabían nada. Eso es lo más triste, ¿no? Podemos especular que esta persona o grupo de personas decían que la salvación, este era el punto, estaba fuera del alcance de la persona ordinaria, o sea, de los plebeyos, de la chusma, y solo estaba disponible a los que tenían una capacidad intelectual para comprender. Fíjate vos nomás, ¿no? Como, o sea, los burros no íbamos a entrar al cielo con esta gente. Y así solamente los grandes cerebritos. Así que Pablo responde a esta herejía diciendo: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Yo he oído a maestros de ciertas tendencias doctrinales muy en boga diciendo que por algunos cuantos, el Señor no murió por la humanidad. Y dice la palabra de Dios en Tito 2:11: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta herejía había dos ideas opuestas. La primera era una tendencia al ascetismo, idea con la que los herejes quisieron imponer leyes relacionadas, por ejemplo, con la comida, que está en 1 de Timoteo 4:4-5. Y la segunda era un vínculo con el legalismo judío, Tito 1:10. En realidad, esta herejía se ajusta a la descripción del gnosticismo, o sea, de la adoración al intelecto, vamos a decirlo así, ¿no? El pensamiento básico era que toda la materia era esencialmente mala y solo el espíritu era bueno. Por eso ellos daban rienda suelta a la carne, haciendo todo tipo de, digamos, de perversiones y de impiedad, diciendo: la carne, bueno, igual la carne está maldita, la carne no es mala, entonces solamente adoramos a Dios con el espíritu. Y con estas cosas en mente, que debemos empezar a estudiar la carta de Timoteo y Tito para responder a tales conceptos que hoy también se dan dentro de las iglesias. El contenido, primera de Timoteo 1:1-17, Pablo indica el primer capítulo mencionando hechos e instruye al pastor Timoteo en los negocios de la iglesia oficial.
Luego comenta la situación que existía en Éfeso, 3 al 17, y Timoteo está consciente de los errores que se estaban enseñando en Éfeso y solo necesitaba instrucciones de Pablo sobre cómo manejar adecuadamente la situación. Qué bueno es no mandarse solo, ¿no? Yo les confieso, muchas veces tengo situaciones que a veces estoy orando o cómo atender ciertas cuestiones que suceden en la iglesia, y acudo al consejo de hombres de Dios, en algunos casos, inclusive a mi pastor Chuy Olivares, le consulto ciertos temas puntuales donde él sabe cómo aconsejarme. Entonces, qué bueno, ante la duda, ¿no? Y uno, quizá lo que vos sentís es lo que Dios te está dirigiendo, pero necesitas una confirmación de que alguien te diga, sí, hace esto, Dios te lo está confirmando, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos a Timoteo pidiendo a Pablo consejo de cómo manejar esta situación adecuadamente. Pablo afirma que solo hay una verdadera doctrina, ahí en el versículo 7 del capítulo 1. La que Pablo ha predicado es esa. ¿Cuál? Sobre Cristo y el Evangelio. Es frecuente que el error sea simplemente una interpretación errada de la verdad. Los hermanos incautos, como el falso maestro cita textos bíblicos, dice, no, este es un buen maestro, pero el diablo también sabe citar textos bíblicos. Por eso es importante, y por eso les felicito, amados 42 hermanos que están aquí, que estamos estudiando las Escrituras, por eso es muy importante ahondar en el conocimiento de ella. Entonces el error viene de una interpretación torcida de las Escrituras, y en este caso el error tenía que ver con la ley. Y Pablo se apresuró a decir que la ley en sí era buena, y por esa razón lo que la usaban para controlar la vida de los cristianos eran dignos de condenación. Pablo habla luego de su propia situación. No podía olvidar que en algún momento él fue perseguidor de la iglesia y había sido enemigo de la cruz, enemigo de Cristo. Y ahora era un ejemplo para todos los demás creyentes. Primera de Timoteo 1, estamos ahí 18, capítulo 1, versículo 18. Pablo le encarga la iglesia a Timoteo, indicándole primero la razón de este encargo. Lo exhorta a ser fiel, recordándole que muchos han creído en él y en su llamado al ministerio. O sea, Timoteo era un hombre respetado, era un joven respetado. Importante ser respetado en la comunidad de la iglesia, ¿no? Tener un buen testimonio. Luego le dice que ore. Para Pablo, la oración es la función principal de la familia de la fe. En la sección del capítulo 2, versículo 9 al 15, Pablo le dice a Timoteo cuál es el lugar de las mujeres. En ese tiempo, en el contexto cultural de esos días, el estatus social de las mujeres era inferior al de hoy. Hoy, o sea, otro extremo, ¿no? La posición de la mujer está sobre el hombre. Pero en aquel tiempo estaba bajo los zapatos del hombre y también estaba mal. Aunque el Evangelio elevó a las mujeres y lo hizo gradualmente y no por una enseñanza directa. El Señor fue mostrando el valor de la mujer, que había sido, digamos, ese valor, esa posición había sido dañada por el engaño de Satanás. La santidad, llena de modestia, marcada por el amor y las buenas obras, siguen siendo el distintivo de las mujeres. Y realmente denota belleza una mujer modesta, una mujer marcada por el amor de Dios y las buenas obras. Esa mujer es digna de ser alabada. Hoy tristemente vemos mujeres en el ámbito general, mujeres que no saben si son hombres o mujeres, y hombres que no saben si son hombres o mujeres. Se ha perdido la delicadeza en la mujer. Hasta he visto predicadoras, evangelistas, hablando con una impronta casi masculina. Y esa no es la figura que Pablo nos está mostrando en las Escrituras. Entonces, la mujer cristiana, aún hoy en día, en consonancia con las directrices de Pablo, debe
marcar esta diferencia con lo que está aconteciendo hoy con la figura de la mujer. En el pasaje de capítulo 3, versículo 1 al 7, bueno, Pablo aquí comienza a hablar de las funciones o las diferentes escalafones, si querés, de autoridad de la iglesia. Habla del obispo, habla del diácono y habla del anciano. ¿Qué diferencias hay entre estos tres títulos ministeriales, si querés? El obispo es un pastor que tiene autoridad sobre pastores. El diácono es un supervisor espiritual que enseña y pastorea una iglesia local. Y el anciano es un funcionario de varias tareas en la iglesia. Y muchas veces no tiene que ver con algo espiritual, sino que tiene que ver con cuestiones físicas para la atención de los hermanos a ellos. La palabra obispo proviene del griego y significa supervisor, como ya les dije. Y un obispo debe ser un hombre sin nada que reprocharle. El puesto de diácono también debe ser ocupado por buen hombre sin tacha. Este término proviene del griego y significa siervo. Siervo. El término anciano significa más viejo u hombre viejo. Y obispo parecen ser términos que se usan indistintamente también para el anciano. Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 al 6, dice, luego de hablar de la iglesia, Pablo le da a Timoteo encargos personales. Timoteo está en medio de la acción de tener que defender la verdad y el espíritu del evangelio frente a supuestos maestros que están reemplazando el espíritu del cristianismo con otras doctrinas, con reglas externas para la vida diaria. Es decir, estaban poniendo la ley por encima de la gracia. En lugar de refutar cada error uno por uno, lo que Pablo hace es llevar a Timoteo de vuelta a lo básico. Lo instruye, lo insta a no involucrarse con enseñanzas ajenas al Evangelio. Miren, amados, la mejor manera de volver al eje cuando nos confundimos, a veces vienen situaciones que nos confundimos o por ahí vienen dudas, tenemos que volver al centro, que es la palabra, y no movernos de allí. Y Timoteo debe ser respetado tanto en su forma de hablar, tanto en lo que habla, como en su vida personal. O sea, podemos ser muy buenos maestros, pero si nuestra vida no es coherente, va a caer ese mensaje. Debe ser fiel al encargo recibido. Debe abrazar el encargo. Debe dar su vida por el encargo. Por ni menos que es un encargo dado por Dios. Debe seguir predicando las Escrituras y entregarse a la tarea en forma tal que alcance el éxito. En los capítulos 5, capítulo 6 de 1 Timoteo, Pablo sigue dándole instrucciones especiales a Timoteo tocante a las distintas clases de personas que hay en la iglesia local. Bueno, primero hay jóvenes y viejos. Respetar al viejo y tratar a los jóvenes como hermanos y nada más. Segundo, habla de las viudas. Eran una preocupación particular en la iglesia en aquellos tiempos, porque no tenían muchas oportunidades o ninguna. Una viuda o un huérfano literalmente se podía morir de inanición, morir de hambre, porque era totalmente abandonada. Entonces, Pablo les insta a ocuparse de este punto. Tercero, bueno, los ancianos. Sus deberes eran predicar y enseñar no solo en Éfeso, sino en un contexto mayor. Cuarto, cuando hablo de ancianos, perdón, en este punto hablo de los diáconos, de los pastores, perdón, hablo de los pastores locales. En el punto 3 hablo de los pastores locales. Cuarto, el cuidado físico. Ahí en el versículo 23 y 25, consejo a Timoteo para que cuidara su salud. A causa de tu malestar estomacal, te recomiendo que tomes vino. Bueno, hay toda una cuestión con ese tema, pero el vino no era fermentado, era un jugo muy fresco de uva,
era más puro que el agua porque el agua era contaminada en aquel tiempo. Entonces seguramente le produciría algún malestar en su estómago, y Pablo le recomienda a Timoteo que deje de tomar agua y tome jugo de uva, para decirlo de otra manera. Y le habla de la salud, le hace un comentario sobre el pecado y la justicia. También en el punto 5 habla de los esclavos en este libro, en esta carta. Las instrucciones de Pablo a los esclavos, hoy podríamos decir los empleados, que a veces son como esclavos pobres. Empleado, vos sos empleado bajo relación de dependencia o sea, autónomo, tenés que respetar a quien te paga, a quien te contrata, y si sos empleado tenés que respetar a tu jefe. Aunque sea difícil de soportar, dice las Escrituras, tenemos que amarlos y trabajar como para el ojo del Señor, para el ojo humano. También en 6º punto le habla de los falsos maestros. No hay otra clase de persona que lo rechace con mayor fuerza. Pablo es enfático al denunciar a los falsos maestros. Hoy se utiliza mucho la internet para hacer un ministerio de cazando lobos y todo eso, ¿no? Está bien, cada uno hará lo que el Señor le diga que tenga que hacer. Yo dudo que esto sea un ministerio, pero sí, dentro de la iglesia me ha tocado confrontar, no digamos lobos, ¿no? Pero sino personas equivocadas o personas de otros credos o de ciertas tendencias doctrinales que han venido a la iglesia a querer infiltrar una idea, y los hermanos algunas ovejitas se han alborotado, y les puedo asegurar que he visto que hace resaltar el celo en mí por cuidado de las ovejas, a refutar con la palabra del Señor, no a la persona, no contra la persona, sino contra la doctrina y la idea, con la palabra de Dios. Entonces esos conceptos tenemos que tenerlo en claro, y no decir pasarlo por alto. No, como Dios es amor, pobrecito hermano, vamos a dejarlo que hable lo que quiera, total, el Señor lo va a sacar. No, para eso estás vos, para refutar, hacer callar, hacer tapar las bocas de aquellos que hablan fuera de la verdad de Dios. Para finalizar esta parte, que es Primera de Timoteo, le encarga que guarda el depósito. En otras palabras, el ministerio que ha recibido, la doctrina cristiana, es como un fideicomiso sagrado, amados. Eso es recibido, estamos recibiendo un bien que no somos dueños, pero para que lo administremos y lo multipliquemos. Así que no es tuyo el ministerio, no es tuyo el don, el conocimiento, no es tuya la gracia, todo viene de Dios. Así que en esta parte tenemos que tomar ese consejo de guardar el depósito que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Bien, vamos a Tito. Tito, decían que era el pastor más chiquito porque le decían Pastor Tito. Bueno, un chiste nada más. En medio entre las dos cartas a Timoteo, porque no es que Pablo escribe la primera carta y después la segunda carta de Timoteo, sino que escribe la primera carta de Timoteo y luego le escribe a Tito. Después, por último, escribe la última carta de su vida. En medio de estas dos cartas a Timoteo está la de Tito, un griego a quien Pablo había ganado para Cristo y había reclutado para el servicio, este varón Tito. Al igual que Timoteo, fue uno de los asistentes particulares de Pablo, fue enviado a la iglesia como su representante. Servía en Creta cuando se escribió esta carta. Pablo la escribe probablemente estando en Corinto, luego de haber sido liberado de su prisión, porque a Pablo lo metían preso, y bueno, apelaba, etcétera, no le encontraban causa, lo sacaban, y así. Como se ha dicho antes, las dos cartas de Timoteo y Tito se conocen como las cartas pastorales, y las tres hablan del orden apropiado. Un prominente teólogo ha dicho que el apóstol Pablo tenía la intención de atacar dos cosas. Primero, era que las iglesias habían descuidado la verdad de Dios. Por eso, iglesia que descuida. Cuando hablo de iglesia, hablo de individuo. Hablo de ahora, los ojitos que estoy viendo ahora. Bueno, vos sos iglesia.
No descuides la verdad de Dios, no descuides la lectura de la Biblia, no esperes hasta el martes o hasta el domingo a agarrar tu Biblia y sacarle la telaraña. Estudia tu Biblia, porque Satanás no duerme. A veces nos vienen situaciones en la vida, nos pasa esto, lo otro. No oímos la voz de Dios a través de las Escrituras. Entonces, Pablo estaba atacando dos cosas. Esto, que la iglesia no descuide la verdad de Dios. Y la otra era que también habían descuidado el orden en la casa de Dios. El orden. Tito no incluye oraciones, pero nos habla de estar sujeto a los que tienen autoridad sobre nosotros. Dios ha colocado autoridad. A veces un pastor dice, un día me dijo alguien, la verdad yo no sé cómo hace Dios las cosas, ¿no? Porque era una iglesia grande donde yo estaba en esto, y tenía mucha gente a su trabajo, a su dirección, y todos le obedecían, o sea, casi como un jefe, ¿no? Y decía, esto es autoridad de Dios, porque yo no es una autoridad que impongo. Un pastor que intenta imponer su autoridad es porque no tiene autoridad. Un pastor que levanta la voz para darle miedo a la gente o para que lo obedezca no tiene autoridad. Pero un pastor que tiene autoridad, las ovejas, la iglesia, que son gente de Dios, que tienen discernimiento de Dios, saben a quién siguen. Obviamente sabemos que seguimos a Cristo, eso está descartado, pero saben a qué pastor van a seguir. Y esa es la autoridad que Dios le ha colocado a esa persona. Entonces, si que anhelás servir al Señor, hemos tenido situaciones, y aquí hay hermanos que saben de lo que voy a hablar, de gente que se le ha dado autoridad para realizar una función y ha maltratado a otros. Se pusieron como capataces, le faltaba el látigo nomás, ¿no? No, porque es para el Señor. Pss, pss. Toda gente llorando, toda gente lastimada, porque él quería excelencia, y no es así. Así que bueno, me desvío un poquito, pero Pablo en estas cartas habla sobre esas cosas. El autor de Tito es Pablo. Está documento 66 probablemente la carta a Tito. Sabemos relativamente poco de los antecedentes de esta carta, que fue escrita entre las dos cartas a Timoteo. Acuérdense, en primera Timoteo, después viene Tito, aunque en la Biblia vos vas hasta primera y segunda, ¿no? Pero no, entre primera y segunda está Tito. Y mientras viajaba, pudo haber escrito esta carta Pablo. Bien, tenía gran número de ciudades aquel lugar que andaba Pablo, en muchas de las cuales se habían fundado iglesias. Pablo iba sembrando iglesias, era un tremendo plantador de iglesias. Y tenía que supervisarlas, y era una tarea muy ardua. Imagínense que en ese tiempo no había ni siquiera un triste como era. Antes había camiones que eran como a manija, le daban una manija. Con la manija le daban al camión viejo para que arranque, ¿no? Ni eso había, ni una triste bicicleta. En aquel tiempo era a lomo de un animal, y eso se demoraba para otro. Entonces, los cretenses, por ejemplo, eran personas de mala reputación. Imagínate, a veces vos te quejas de tu iglesia, ¿no? Decir que no, que bonito, o qué sé yo, no. Pasó esto, pasó lo otro, o el pastor se come las heces, o el pastor siempre está despeinado. A veces nos vamos de las iglesias por tanta tontera, ¿no? Y entonces era una iglesia bravísima, una iglesia de mala reputación, muy parecida a la de Corinto. Y eran, en ese caldo de cultivo habían brotado falsas enseñanzas que amenazaban el bienestar y la unidad de la iglesia. Porque, amados, cuando viene todo este tipo de peleas, todo este tipo de falsa enseñanza, la iglesia, las ovejas comienzan a alterarse, y comienza a haber divisiones, y comienzan a haber gente que se va de la iglesia. La carta a Tito carece de la calidez personal que hallamos en la carta de Timoteo, pero Tito era uno de los obreros en quien Pablo más confiaba. Tito no era tan sobresaliente como Timoteo en su talento. Su temperamento era más quizás estable y era menos dado a desanimarse. Sí, eso era lo positivo de Tito. Quizás Timoteo sí se desanimaba. Sin embargo, en este momento Tito se sentía desanimado,
porque aún hasta el más valiente se desanima. Miren, amados, yo hablo mucho con pastores, me reúno con pastores y hablo pastores de casa de oración y pastores que algunos de ustedes los conocen muy bien y ustedes los siguen. Me han hablado de mucho tiempo. Hay situaciones donde hay desánimos, hasta donde hay momentos casi depresivos. El ministerio no es fácil, para nada. Trae muchas satisfacciones, pero por eso siempre estamos haciendo hincapié de orar por nuestros pastores. Apoyen a su pastor. No lo critiquen, no lo comparen con otro. Animen a su pastor, porque no es fácil esto. Y Tito, este pastor, se sentía desanimado y deseaba que Pablo le diera instrucciones, porque estaba pasando un momento difícil en la iglesia en Creta. Es muy fácil para un pastor decir, bueno, acá no me escuchan, listo, entonces me sacudo el polvo de los pies y me voy a Miami a abrir una iglesia, ¿no? Acá los argentinos, los pastores que yo he conocido, algunos no de casa de oración, obvio, ¿no? Misionar a Miami, como si ahí no hubiese iglesias cristianas, ¿no? Me han contado que hay una iglesia cada una cuadra. Bien. Propósito. La carta de Tito fue escrita con el fin de animar a este pastor en la tarea de organizar, enseñar y nombrar líderes para la iglesia de Creta. No que decretaba, sino de Creta. También tenía la intención de ayudarlos a detener a los falsos maestros que amenazaban la autoridad y la unidad y la moralidad de la iglesia. O sea, se había transformado en un caos y cada uno hacía lo que bien le parecía. El contenido de la carta de Tito, en el primer capítulo, Pablo ofrece consejos para Tito. Primero, que no te los prive el ministerio. Tenemos que sentirnos privilegiados. Si vos estás sirviendo en algún área de la iglesia, ya no sea que no sea pastor, no importa, pero si estás sirviendo en algún área de la iglesia, sentite privilegiado. Imagínate que estás en el cielo y que te han dado para que barras las veredas de oro del cielo, no sé, te han dado para que, no sé, para que hagas algún trabajo que podríamos llamar menor, pero en el cielo. ¿Qué te importa? Estás en el cielo, ¿no? Y aquí estamos en el pueblo de Dios, estamos en la iglesia, y que es una iglesia tan grande, amados. Por ahí tenés una iglesia donde hay 20, donde hay 30, o 100 o más, y la iglesia del Señor es multitudinaria, y somos parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar. Entonces, valorar ese ministerio que Dios te ha dado. Segundo, lo anima a Tito a que obedezca la palabra. Aquí nosotros los pastores somos muy dados de obedezcan, ¿no? ¿Y vos cómo andás? ¿Y Boston? Decimos acá, ¿no? ¿Y Boca cómo va? O sea, ¿cómo estás vos, pastor? ¿Cómo estás vos, ministro, obedeciendo la palabra? Y tercer enemigo. Pablo dejó a Tito en Creta para perfeccionar la organización de la iglesia allí, para nombrar ancianos y obispos sobre cada congregación. Déjame hacer otro paréntesis. Amado, amada, siervo del Señor, estudiante de las Escrituras, los 41 que están ahí, los 40 que están aquí. Ustedes, algunos de ustedes ya están en una iglesia sirviendo, pero déjame decirte que hay un campo de trabajo impresionante. Hay gente que está esperando un maestro como vos, con todo el conocimiento que hoy ya tenés de la palabra, que les enseña desde el principio. No te llenes de conocimiento para presumir o para decir yo conozco, yo sé, sino que esto sea, como decía el pastor Toño Ortiz en un momento, que no seamos estanques de agua, ¿no? Que el estanque se llena de agua y se termina poniendo verde esa agua. Que seamos manantial, que recibamos desde lo alto de la montaña esa agua fresca y poder ser generosos y entregar de parte de Dios palabra fresca. Así que te animo a que, si todavía no le diga al Señor, que le diga, Señor, heme aquí, ¿en qué puedo servirte? Bien, dice Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprochable, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de las contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Tito 1:7. De un lado positivo, debe ser el ministro, debe ser hospedador. ¿Cuánta visita cristiana recibes en tu casa? ¿Quién se sienta en la mesa de tu casa? La comadre, entre mate y mate o café y café, hablar de todo el mundo,
¿Con quién compartís la mesa en tu casa? Qué bueno es invitar a un hermano, ¿no? Y deleitarse en la palabra de Dios, estudiar juntos la palabra de Dios, ¿no? Ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, es decir, dominio propio. 1:8 de Tito. Sus deberes deben incluir tanto la defensa de la doctrina, es decir, exhortar en la sana doctrina, como la disciplina de los ofensores, y también convencer a los que contradicen. No deseches al que contradice, amado, amada. No lo mandes al séptimo infierno. No, orá por él y con paciencia, convencelo. Dice Tito 1:9, convence al que te contradice. Y quizás, como dicen los mexicanos, le caiga la ficha y termine entendiendo la verdad. No lo deseches. Orá por él y que el Señor te dé la gracia para seguir instruyéndolo en la verdad. La expresión sana doctrina es la nota central de la epístola de Tito. En el capítulo 2, el apóstol le da directrices específicas a Tito sobre cómo enseñarles a los diferentes grupos de la iglesia. Habla de las obligaciones de los ancianos, versículo 2, habla de las ancianas, versículo 4 al 5, habla a los jóvenes, 6 al 8, y habla de los esclavos, 9 al 10. Para Pablo, estas enseñanzas son estándares doctrinales. Las cartas pastorales enfatizan doctrinas y conducta, al igual que la mayoría de las cartas paulinas. Este pasaje combina ambas cosas. La vida cristiana inicia con la negación de la impiedad y los deseos mundanos. El verdadero siervo de Dios hace un juramento, se juramenta internamente en negarse a la impiedad y a los deseos mundanos que, amados, en nuestros cuerpos carnales, en nuestros cuerpos caídos, siempre van a estar presentes esos deseos, siempre van a estar presente la impiedad. Cada día, como siempre me dice mi amigo el pastor Ovaldo Paiva de Paraguay, todos los días debemos renunciar al pecado y decirle, Señor, hoy también decido seguirte. Esto no es que un día hiciste la declaración de fe, te entregaste en una campaña, en una iglesia, ya me sellaron el documento, ya me voy al cielo. No. Todo negarnos al pecado y seguir a Cristo. Consiste en vivir sobriamente en relación con los demás y santamente en relación con Dios. Por el final, segunda de Timoteo. Esta es la última epístola de Pablo. ¿Escuchaste? Esta es la última epístola de Pablo. Esto quiere decir al final del Nuevo Testamento, porque Pablo casi se escribió todo el Nuevo Testamento. Y contiene las últimas palabras que le dijo a la iglesia. Por eso atesoramos su legado perdurable. Digamos el testamento que dejó Pablo como última carta que escribe a Timoteo en su segunda carta. Y dirigido por Dios, como es palabra de Dios, trasciende los tiempos, ¿no? Todo lo que hay en esta carta tiene que ver con el predicador. Un buen título para la epístola, ¿no? El ministerio militante. Ahora que muchos militan con política y todo esto, qué bueno sería ser militante de Cristo, ¿no? Militante del Señor. El autor, que al igual que Primera y Timoteo y Tito, el primer versículo de la carta identifica claramente a Pablo. Esta carta se escribió probablemente en los años 67 de nuestra era. En el momento de escribir esta carta, Pablo estaba alta, pero ya definitivamente, en Roma. Los compañeros que habían con él se habían ido y estaba casi solo. Cada tanto venía Lucas. Dice Lucas, solo Lucas está conmigo. Supuestamente Timoteo estaba todavía en Éfeso, donde Pablo lo había anteriormente para que supervise el trabajo en Asia Menor. Pablo urge a Timoteo nuevamente a que venga pronto. Sabía que le quedaba poco tiempo, antes del invierno. Es más, le hace un encargo y le dice, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente. Qué tremendo, ¿no? Que a mí me emociona las últimas palabras de Pablo, ¿no? Preocupado él por sus apuntes, por los libros, ¿no? Las cartas que él escribió. Y también que traigan a Marcos con él. El apóstol ha soportado una primera defensa y ha sido librado de la boca del león, dice Pablo.
Y esto alude supuestamente a una audiencia preliminar, ya que estaba esperando un juicio final. Y Pablo sentía que el veredicto iba a ser negativo y que sería condenado a muerte. Había llegado el final del curso de su vida, su muerte estaba a la vuelta de la esquina. El propósito de esta última carta, ya digamos la última carta de Pablo, el principal objetivo de esta carta es fortalecer a Timoteo para que se mantenga firme ante la oposición de los falsos maestros. Pablo lo anima a seguir el ministerio del Evangelio y a capacitar a otros que seguirán el ministerio cuando él ya no esté en esta tierra. Qué tremendo hombre de Dios, ¿no? Preocupado por nosotros, preocupado por vos. Porque en esa visión que Dios le daba a Pablo, no solamente por ese momento, por la iglesia de Creta, de Éfeso, etc., sino estaba pensando que esto continúe hasta que el Señor venga. Segunda de Timoteo incluye perseverar, instrucciones para lidiar otra vez con los falsos maestros. Fíjate cómo da énfasis en estos puntos. Una descripción de la degeneración moral y espiritual de los últimos días, afirmaciones sobre el ministerio cristiano, declaraciones sobre la Escritura y las últimas palabras de Pablo. En el capítulo 1, versículo 12, el apóstol expresa su fe con total firmeza. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra, el testimonio, su vida, su ministerio, era lo que más le preocupaba a Pablo, que afecte a los que estaban con él. Él no dice, porque yo sé que en quien he creído estoy seguro de que es poderoso para guardar y hacerme escapar de la muerte. No, habla de su depósito. ¿Cómo está tu depósito? ¿No? Como casualmente el fin de semana, vez pasada en Casa de Oración Banfield hablábamos del olvido, ¿no? De lo que vamos recibiendo como palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hacemos con ese depósito de palabra? En el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que él es el responsable de guardar este sagrado fideicomiso. Se le está pasando la posta, porque Pablo sabía que ya se terminaba. En el capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, amados, hace más o menos 25 años, si no es un poquito más, me ungieron como pastor y me dieron esta palabra, ¿no? Y hoy en este día se cumple esta palabra sobre ustedes. Esto encarga a hombres y mujeres fieles para que esos hombres y mujeres que sean fieles, idóneos, también sean idóneos para enseñar a otros. Esto que no se corte, que no se termine. No, se murió el tremendo maestro, se murió el pastor, listo, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Un becerro de oro, lo vamos a adorar, como dice el viejo, no viene más, dice, no viene más el líder, el pastor no sé qué le pasó, está en la montaña, dice que con Dios, y no viene más. ¿Qué va a pasar, no, si tu pastor no está más mañana? Nos dispersamos, se cierra la persiana de la iglesia, ¿qué hacemos? Cada generación de la iglesia está en la obligación de transmitirle a las otras generaciones la verdad del Evangelio, de la forma más pura, como le dice Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Pregunta difícil e incómoda que voy a hacer. ¿Le estás trazando la palabra pura de verdad a tus hijos? Varón, ¿estás instruyendo a tu esposa en tu casa? ¿O esperan que el domingo el pastor les hable? Vos tenés que tomar la responsabilidad. Imagínate que comienza la persecución, no se pueda congregar más, vamos a mostrar, a imaginarnos el peor de los cuadros, ¿no? Se cierran las iglesias, no se permiten más reuniones masivas, se cancelan todas estas transmisiones, listo, empieza la persecución. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a llorar debajo de la cama? ¿Qué vas a hacer? Varón, mujer. Es necesario, cuando el Señor venga hasta el último hálito de vida, seguir compartiendo la palabra de Dios a las personas que tenemos al lado. Somos muy maestruli, ¿no? Yo siempre digo, somos maestros girafales. En la iglesia todos somos maestros, queremos demostrar nuestras artes de elocuencia, pero en casa somos
dejamos mucho que desear. Exhorta Pablo a Timoteo a sufrir penurias como buen soldado de Jesucristo. La vida cristiana es una guerra y demanda el espíritu de un soldado determinado. No vas a ver un soldado ahí cobarde, pusilánime, no sé qué hacer. No, el soldado está bien adiestrado, está bien a lo que tiene que hacer a la hora de lo que tiene que hacer. Y Pablo le advierte a Timoteo sobre los pleitos sin frutos y sobre el deseo de la juventud. Huye de las pasiones juveniles. Y le aconseja sobre las discusiones, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Capítulo 2, versículo 24. Miren, amado, yo casi no discuto con la gente. Casi no no discuto con la gente, menos de doctrina, porque me voy a la palabra, y la palabra no se puede discutir. No hay manera. Pero cuando nos salimos de la palabra, cuando vos das la palabra y tenés estos conocimientos, tenés un conocimiento un poquito más profundo sobre hermenéutica, sobre exégesis, bueno, tenés un poquito más de conocimiento, aún mayor peso tienen tus palabras. Pero no para discutir, no para humillar, sino para llevar la verdad. En el capítulo 3, Pablo describe vívidamente la naturaleza de la apostasía de los últimos tiempos. En los últimos días, las personas serán conocidas por su afecto antinatural, sin afecto natural, y pecaminosos, por ser egoístas, voluntariamente, perversos, sin medida. Tendrán, dice, apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos edita, capítulo 3:5. O sea, está hablando de gente, porque lo del mundo no tiene una apariencia de piedad. Estamos hablando de gente que vos decís, uy, se viste como pastor, tiene corbata, qué linda corbata que tiene, qué lindos sacos, qué Biblia de estudio tremenda que tiene, cómo habla, y es un lobo rapaz. Entonces, tenemos que saber, como nos decía la vez pasada el pastor Salvador Pardo, afinar el discernimiento de quién tenemos adelante. Y Pablo iguala a esta gente con los magos, aquellos magos famosos que se opusieron a Moisés. Las personas se opondrán a la verdad y seguirán sus propias ideas corruptas. En contraste con las características de los apóstatas, Pablo, en la última carta, dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, sufrimiento. Capítulo 3, versículo 10 al 11. Y finalmente, Pablo le encarga a Timoteo: predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Capítulo 4, versículo 2. Te invitan a un casamiento, no dicen que son cristianos, pero se armó la bailanta ahí. Bueno, oportunidad, hablarles de la palabra. Estás en el trabajo, hablarles de la palabra. Ahí viene Alguien me dijo una vez a mí, no quiero ir a tu casa porque siempre me hablas de la Biblia. O sea, desnudaba su estado espiritual, ¿no? Esto da una idea de cómo es la obra del ministerio. Pero insatisfecho aún con estos requerimientos, Pablo insiste, dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4:5. Y en el versículo 6 dice, añade: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Amados, ¿viste cuando, no sé, el último recado que le dejas a la persona que va a cuidar tu casa? Vos te vas de vacaciones, no sé, a Europa, o te vas de vacaciones al sur o al norte, donde sea. Te vas a ausentar 15 días, 10 días, y está la persona esa que se queda. Puede ser tu hijo, puede ser alguien de confianza, y le encargas todo, ¿no? Al perrito tenés que darle esta medida de alimento, al gato, al canario, y fíjate el agua de esto, la llave de... O sea, le das todo y te estás subiendo al avión y acordate y le mandas un mensaje con todo el recado. Bueno, porque es importante que tengan en cuenta eso. Acá es mucho más importante. Pablo sabía que se estaba subiendo al avión, que se iba con el Señor. Imagínate que ahora te está hablando a vos con nombre y apellido. Predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. La palabra sacrificado, cuando él está diciendo estoy próximo a ser sacrificado, habla de
derramamiento, como quien derrama una bebida. Esa es la idea de la palabra griega. En la adoración pagana, la bebida se vierte al final, justo antes de encender el fuego. Pablo se da cuenta de que el tiempo de su partida ha llegado. Y en 2 de Timoteo 4:7 el apóstol hace una declaración profunda y le dice lo siguiente, esto que ha quedado en la historia, en la mente de cada cristiano, y que anhelamos repetirla, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He acabado la fe. Entonces, lo reta a Timoteo, lo desafía a Timoteo a hacer lo mismo, y ahora me desafía a mí y yo te desafío a vos. Te desafío a ti, si querés, Luz. A ti, para que hagas lo mismo. Que desde el lugar donde Dios te puso, todo lo que Dios le encarga por medio de Pablo a Timoteo. Y termina la carta enviando saludos para algunos amigos a quienes sabe que jamás va a volver a ver en este mundo. Y nuevamente con prisa se despide y dice, el Señor es tú, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, si el Señor no dice otra cosa, mis amados, será la próxima clase, si el Señor permite. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me